súper feliz de estar con todos ustedes y poder compartir un poco las historias o la historia nuestra viviendo en Silicon Valley, mudándonos de New York. Pero para empezar un poquitito, bueno, discúlpenme porque estoy pasando un resfrío, así que mi voz se suena un poco rara, pero bueno, para empezar un poquito, pues quiero contarles un poco acerca de mí. Yo, como mencionó Freddy, cofundé Bunny Inc. Y pues para que sepan qué hace Bunny Inc. Es una super tienda de servicios creativos. Entonces, en este momento nosotros ofrecemos servicios profesionales de voz, artículos escritos, blogs, empezamos a ofrecer también diseño de logos y poco a poco vamos a empezar ofreciendo diferentes tipos de servicios. Pero nuestra idea es volvernos el superstore de servicios creativos. Bueno, nosotros empezamos en New York. Nuestra primera startup fue Voice 123, esto fue en el 2003, hace bastantes años. En el 2012 hicimos, y después de haber pasado por diferentes ideas, algunas funcionaron, otras no funcionaron. Bueno, Voice 123 por fortuna sigue funcionando, nos ha ido muy bien, pero más o menos hacia el 2012 fue cuando decidimos crear Bunny Inc. Y bueno, en ese momento fue cuando nosotros empezamos a considerar, bueno, ¿cuál es nuestro destino? ¿Será que deberíamos continuar en New York o deberíamos irnos hacia Silicon Valley o más específicamente a San Francisco? Y hace 3 años decidimos mudarnos a San Francisco. Una de las razones por las que decidimos mudarnos a San Francisco es porque queríamos buscar mentores. ¿Por qué nos parecía tan importante buscar mentores? Bueno, básicamente porque nos dimos cuenta que aprender de personas que ya han pasado por este tipo de experiencias, de sus errores, de todo lo que han hecho, era extremadamente importante para que nosotros no cayéramos en esos mismos errores. Y bueno, y también para rodearnos de las personas pues, más exitosas en cuanto a tecnología. Esas fueron básicamente las 2 razones por las que decidimos mudarnos aquí a San Francisco. Y bueno, y como les conté antes, hace 3 años hicimos esa mudanza. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues básicamente nos encontramos con que es una ciudad cambiante, no solamente físicamente, porque pues debido a que hay una cantidad de talento mudándose a Silicon Valley, tratando de crear empresas, etcétera, pues esta ciudad, hay construcciones en todas partes, en Soma, sí, se ven construcciones en todas partes, pero también tú ves startups naciendo todos los días. Cuando tú caminas por Market, que es precisamente esta calle que tenemos aquí al fondo, ves personas con juris de compañías que tú reconoces, obviamente, pero también ves muchos startups que tú no conoces, que nunca habías oído antes. Entonces, pues sientes la innovación todo el tiempo. Te vuelves beta tester de una cantidad de cosas nuevas, entonces siempre estás probando el nuevo servicio que te ofrece delivery de comida o estás probando, no sé, miles de cosas. Y bueno, y como mencionaba antes Cristian, muchas veces te enamoras de algunas startups y cuando te das cuenta, pues desafortunadamente ya terminan cerrando porque pues no pudieron o conseguir fondos o no pudieron conseguir la cantidad crítica de masa para poder mantenerse. Y bueno, y básicamente lo más importante que nos dimos cuenta y que fue como, que ha sido, digamos, el aprendizaje más importante es que siempre tienes que estarte innovando. Siempre tienes que estar cambiando, siempre tienes que estar aprendiendo, mejorando, porque si no, pues te vuelves obsoleto y la competencia te puede básicamente aniquilar. Entonces, innovación. Innovación es la palabra básica en esta charla y en estos tips que les quiero dar. Mi experiencia en Bunny Inc. Y en los últimos años creciendo la compañía fue todo lo que tenía que ver con human resources, conseguir talento, contratar talento, retener talento y mantener la cultura corporativa de la compañía. Y ahí es donde me quiero enfocar en cuanto a los tips y las ideas que les quiero comentar a ustedes. Bueno, ¿qué es lo que buscan las compañías de Silicon Valley?
Hay diferentes compañías en Silicon Valley. Hay compañías como, pues hay startups que son menos de 10 personas, son los cofundadores más un par de personas en el equipo. Hay scale-ups que son compañías, digamos, que tienen más o menos 50 a 100 empleados, 200 empleados, y obviamente hay gigantes como Google, como Facebook y como como Twitter, como todas las compañías que ya reconocen ustedes. Pero a pesar de que todas, digamos, son diferentes en tamaño, hay cosas muy básicas que definitivamente estas compañías buscan en cuanto al talento que están tratando de contratar. ¿Qué son estas cosas básicas? Flexibilidad y capacidad de actuar rápido. ¿Qué quiere decir eso? Están buscando personas que se mueven. Como ya les comentaba, este es un medio ambiente que se mueve muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque siempre está innovando, porque hay cosas nuevas saliendo todo el tiempo, las cosas se están mejorando continuamente, incluso hay compañías que se están compitiendo a sí mismas y pues unas terminan básicamente acabando con las otras. Entonces, eso definitivamente es un skill importante para tener, que tengas la capacidad de moverte rápido, de ser flexible, de darte cuenta que si hay cambio, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer nuevamente para poderte moldear ese cambio nuevo? Quieren personas que deseen tener impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que sean personas que consideran que pueden hacer algo importante, ya sea en esa compañía particularmente o en el mundo, que va a hacer una diferencia. Quieren personas curiosas, personas que siempre están buscando cómo hacer cosas nuevas o simplemente buscando, haciendo investigación, mejorándose, aprendiendo, etcétera, etcétera. Quieren personas que sean apasionadas por lo que hacen. Así que, o sea, eso habla por sí mismo, ¿no? Que es apasionado, pues hacer todo con muchísimo amor, porque realmente estás muy interesado en lo que estás haciendo. Personas responsables de sus actos. Eso quiere decir que está bien que cometas errores, muchas compañías aquí están súper abiertas a que cometas errores, pero si cometiste un error, tienes que reconocer que lo cometiste y bueno, cómo lo vas a enmendar o cómo vas a mejorar y que además eso sea un aprendizaje para ti, ¿no? Pero lo más importante es que tú hagas clic con la cultura corporativa de esa compañía particularmente. Bueno, y ahora pues vamos a hablar unos tips de qué es lo que tú debes tener si quieres trabajar con alguna de las compañías en Silicon Valley. Ahora, hay muchas compañías que ya tienen headquarters o que tienen oficinas en Latinoamérica o también hay muchas compañías que están súper dispuestas a trabajar contigo remotamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, las cosas básicas que deberías tener en cuenta? Debes tener un LinkedIn actualizado y en inglés. Definitivamente eso es súper importante. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de las compañías hacen scouting de personas en LinkedIn. Obviamente, si la compañía está en Silicon Valley, es muy factible que esa compañía vaya a preferir que la persona hable inglés. La otra cosa es que, por ejemplo, si aplicas a una compañía aquí en Silicon Valley, véndete como agente de cambio. Cuando envíes tu hoja de vida o tu LinkedIn o tu aplicación, asegúrate que escribes el cover letter, es específico para la compañía y para el rol que estás aplicando. No mandes cosas genéricas porque eso definitivamente no te van a considerar. A mí personalmente cuando me llegan cover letters genéricos, me parece que no le veo el interés a la persona por el trabajo y por la compañía específicamente. Entonces asegúrate que si tú aplicas a un trabajo, específicamente le escribes el cover letter a ese rol o a esa posición y a la compañía. ¿Por qué es que tú vas a ser una persona importante en ese rol específicamente? Definitivamente tienes que asegurarte que tú conoces tus fortalezas. ¿Quién eres tú como trabajador? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Para qué eres muy bueno? Y obviamente también ten en cuenta que es bueno que sepas cuáles no son tus fortalezas. ¿Por qué? Porque pues obviamente vas a tener un poco que compensar.
pero definitivamente eso te va a ayudar muchísimo a saberte vender. Bueno, la otra cosa es investiga la compañía. Asegúrate de que miras por todas partes el sitio, cuál es la historia de la compañía, quiénes son los fundadores, cuál es su historia, por qué fue que se fundó la compañía, cómo empezó. Y definitivamente asegúrate que lees acerca de la cultura corporativa y de los valores de la compañía. Porque eso es súper importante, porque eso también te va a dejar ver si ellos realmente, si se acoplan, digamos, con tus valores y con lo que tú estás buscando como para trabajo. Si definitivamente después de que aplicaste y no te funciona, no te aceptan, te dicen, te devuelven muchas gracias, pero no te vamos a contratar en este momento, pide feedback. Es muy importante que preguntes, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué no les gustó? Algunas compañías van a ser muy amplias en decirte mucha información, otras van a ser más breves en lo que te van a decir, pero bueno, eso siempre te va a servir para saber qué puedes hacer mejor la próxima vez. Y vuelve a intentar. Algo que a mí me gustaba muchísimo cuando entrevistaba personas era que la persona volvía a intentar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, eso me demuestra a mí que la persona quiere muchísimo trabajar con la compañía. Así que, bueno, esos son como los tips que yo les dejo por si quieren venir a trabajar o trabajar con compañías en Silicon Valley. Les deseo muchísima suerte en esa búsqueda y bueno, por favor, si tienen preguntas también me pueden mandar un tweet y con muchísimo gusto les voy a contestar. Yo tengo una pregunta para ti. Claro. ¿Qué persona no esperabas que fueras a contratar y que contrataste y por qué lo logró? Una persona que tú al principio dijiste, no, esta persona nunca va a trabajar en mi empresa, pero terminaste agradeciendo mucho. ¿Qué hizo esa persona diferente? Algo que a mí bueno, por ejemplo, nosotros particularmente en Bunny Inc. hacemos una cantidad de preguntas y nos encanta que la gente sea curiosa. Es más, uno de los tests que hacemos es que pedimos preguntas, que nos hagan la mayor cantidad de preguntas acerca de lo que quieran, independiente de que sea la compañía o de nosotros personalmente. Y cuando la gente es muy tímida, tiene la tendencia o se preocupa mucho de que las preguntas que van a hacer puedan, digamos, herir o egos o que las puedan tomar mal, tiene la tendencia a no preguntar. Y eso me parece que es muy particular de pronto de Latinoamérica. No les dé miedo a preguntar. Yo creo que sobre todo en Estados Unidos y en Silicon Valley, la gente está muy acostumbrada a ser muy abierta, a contestar, a preguntar, a hablar de sus compañías, a hablar de su historia. Y eso es algo bien importante. No les dé miedo. O sea, quítense el miedo de hacer preguntas, de lanzarse, de probar. Como les dije, si aplican y no funciona, pueden volver a aplicar. Las compañías no van a molestarse, no va a pasar nada porque vuelvan a aplicar. Así que trátenlo. El miedo es, digamos, es peor que tratar. Es mejor probar que tener miedo.